Niña con su padre vuelven antes a casa, pero nunca se esperaron que su esposa esté con su hermano haciendo. Sofía se despertó sobresaltada por el sonido del despertador. Era un nuevo día de colegio, y a sus 12 años, eso solo podía significar una cosa: bullying. Se levantó lentamente, mirando con pesar su uniforme gastado y sus útiles incompletos. Su familia no tenía dinero para reemplazar lo que se rompía o comprar materiales nuevos. Su papá Pablo trabajaba todo el día en la construcción, pero su salario apenas alcanzaba para pagar el alquiler de la pequeña casa donde vivían y comprar comida. Su mamá Ana solo trabajaba unas horas por día haciendo aseo en casas vecinas. Sofía extrañaba cuando era más pequeña y sus padres tenían tiempo para jugar con ella. Ahora apenas los veía con sus horarios tan apretados, y cuando estaban en casa solo discutían por dinero. La niña se vistió, tomó su desayuno rápido de pan con mantequilla y salió rumbo al colegio arrastrando los pies. Otro día gris se asomaba en su vecindario de casas deterioradas y calles de tierra. Un contraste enorme con el colegio privado al que asistía, ubicado en el sector acomodado del pueblo. Al llegar, sus compañeras ricas ya estaban reunidas conversando. La miraron de reojo y soltaron algunas risitas burlonas. Sofía sabía que su presencia no era bienvenida, que la consideraban menor por no tener plata como ellas. Ignorando las miradas y murmullos, Sofía se dirigió a su salón. Para su mala suerte, Lorena y sus amigas estaban ahí. Lorena era la cabecilla del grupo de niñas nice que se dedicaban a hacerle la vida imposible. «Miren quién llegó». La pobretona sin útiles nuevos, se burló Lorena apenas la vio entrar. Las demás rieron con malicia. Sofía sintió sus mejillas enrojecer, pero no dijo nada. Se sentó en su puesto y sacó sus cuadernos parchados y su estuche con solo un lápiz y una goma de borrar. Las chicas siguieron murmurando y riéndose de ella. En ese momento entró la profesora y las calló para comenzar la clase. Sofía intentó concentrarse, pero las palabras crueles seguían dando vueltas en su cabeza. ¿Acaso ser pobre era un crimen? ¿Por qué la trataban así? La clase transcurrió sin mayores sobresaltos, hasta la hora del recreo, cuando Lorena y su banda la abordaron cerca de los baños. «¿Qué llevas de lonchera hoy, pobrecita?» «Una arepa dura», se burló Lorena, arrebatándole la lonchera. Sofía intentó recuperarla, pero entre todas se la quitaron. «Devuélvanmela», gritó Sofía con impotencia. Las niñas reían a carcajadas, lanzándose la lonchera entre ellas como si fuera un juego. De pronto Lorena abrió la lonchera y vació todo su contenido al piso. El sándwich que Pablo había preparado con tanto esfuerzo esa mañana rodó por el sucio suelo del baño. «Ups, se me cayó», dijo Lorena con falsa inocencia. «Bueno, ahora vas a tener que comer del piso como la cerda que eres». Las lágrimas corrían por las mejillas de Sofía. Las chicas se fueron riendo, dejándola sola frente a su almuerzo arruinado. La niña se agachó, intentando limpiar el sándwich empapado para poder comérselo. El hambre era más fuerte que la humillación, pero en ese momento llegó una de las celadoras y la vio llorando en el piso. Rápidamente comprendió la situación y la llevó a la enfermería, tirando a la basura el sándwich arruinado. «No te preocupes, aquí tengo algunas galletas y jugo para que almuerces», dijo la enfermera con gentileza. Sofía se calmó un poco al poder comer, aunque fuera una comida liviana. Pasado el recreo, el resto de las clases transcurrieron normalmente. Sofía solo quería que el día terminara pronto para volver a la seguridad de su casa. Pero a última hora, mientras copiaba unos ejercicios de matemáticas del pizarrón, sintió un fuerte mareo. Todo le dio vueltas y de pronto se desplomó de su silla, golpeándose la cabeza contra el suelo. Sus compañeros gritaron asustados y la profesora rápidamente la auxilió. Sofía estaba pálida y débil. Con ayuda de unas compañeras, la llevaron a la enfermería. La enfermera comprobó que tenía la presión muy baja y estaba desnutrida. Tenía que ir urgente a un hospital para ser atendida. Llamó a sus padres para avisar lo sucedido. Pablo estaba en una construcción cuando recibió la llamada. Sin dudarlo, tomó un taxi y se dirigió al hospital pediátrico indicado. Ana también salió de su trabajo de aseo para reunirse con ellos. En el hospital, después de hacerle varios exámenes, el doctor confirmó que Sofía tenía anemia severa producto de la malnutrición. Tendría que ser hospitalizada algunos días para recibir vitaminas y suplementos y hacerse un seguimiento. Los padres estaban consternados.
No tenían cómo costear una hospitalización y tratamiento largo, pero no había otra opción para la salud de su hija. Sin embargo, Ana parecía más preocupada por el dinero que por su hija. «No podemos pagar esto, Pablo. ¿Por qué no la llevas a casa y le das vitaminas? Hospitalizarla saldrá carísimo», se quejaba Ana. «No digas tonterías. ¿Cómo la voy a sacar así de débil?» El médico fue claro: «Necesita tratamiento», respondió Pablo enfadado. Discutieron acaloradamente unos minutos hasta que una enfermera tuvo que pedirles que se calmaran. No querían problemas con el hospital. Ana terminó cediendo a regañadientes. Internaron a Sofía en una habitación, suero en mano. Sus padres solo pudieron quedarse un rato antes de tener que irse a trabajar nuevamente. Sofía se quedó sola, débil y asustada en esa fría habitación de hospital. Al llegar la noche, Pablo volvió a visitarla después del trabajo. Le partía el alma verla tan indefensa. «Papito, quiero irme a casa», le pidió Sofía entre sollozos. «Ya, mi niña, solo serán unos días para que te fortalezcas. Te prometo que vas a ponerte bien», la consolaba Pablo acariciando su cabello. Se quedó a su lado hasta que se durmió. Pablo no podía creer que la situación hubiera llegado a ese punto. Tenía que encontrar la forma de ganar más dinero para su familia. Al día siguiente, Sofía se despertó con el desayuno del hospital. Intentó comer lo más que pudo a pesar de no tener apetito. Quería recuperarse para volver pronto a casa. Los médicos la revisaron y cambiaron su suero. Le dijeron que evolucionaba bien, pero debía quedarse al menos una semana. Sofía suspiró con resignación. Ana fue a visitarla en su hora de almuerzo. Traía una bolsa con una muda de ropa y el cepillo de dientes de Sofía para que estuviera más cómoda. «Mamá, ya quiero irme a casa», le dijo Sofía cuando llegó. Ana le acarició la cabeza con una pequeña sonrisa. «Lo sé, mi niña, pero tienes que estar aquí. En casa no podemos cuidarte igual con tu papá trabajando todo el día», le explicó con tono serio. Sofía asintió apesadumbrada. Extrañaba su casa, su cama, sus juguetes, pero sabía que sus padres tenían razón. Charlaron un rato hasta que Ana tuvo que volver a trabajar. Sofía se quedó sola de nuevo, aburrida en esa cama de hospital. Encendió el pequeño televisor para distraerse. Los días fueron pasando lentamente. Pablo iba todas las noches después del trabajo para hacerle compañía un rato. Le llevó un peluche y unos dulces que pudo comprar para subirle el ánimo. Ana iba menos seguido, concentrada en sus trabajos de limpieza. Sofía entendía que necesitaban el dinero, pero le dolía no tener más apoyo de su madre en esos momentos difíciles. Finalmente, luego de 10 días, le dieron el alta. La anemia estaba controlada, sus niveles mejoraron y podía continuar con vitaminas en casa. Sofía saltó de alegría cuando el médico firmó el alta. Pablo pasó temprano a recogerla. Pagaron la cuenta del hospital, dejándoles un gran hueco en sus finanzas, pero lo importante era que su niña podía volver sana a casa. En el camino compraron una torta pequeña para celebrar. Sofía estaba radiante de volver a su hogar. La recibió Ana, quien la abrazó con una gran sonrisa. «Mamá, ya estoy de vuelta», exclamó la niña emocionada, abrazándola con fuerza. «Bienvenida, mi niña, te extrañé», respondió Ana, con una chispa de alegría en la mirada. Esa noche comieron torta y Sofía les contó anécdotas del hospital. Se sentía optimista de poder dejar atrás esa difícil experiencia. Sin embargo, el cambio en Ana fue pasajero. Al día siguiente volvió a su actitud distante y malhumorada. Sofía regresó al colegio recuperada y con ánimo, pero Lorena y su banda no cesaron el bullying, burlándose porque la tuvieron que llevar al hospital de pobres. Sofía volvió a hundirse en la tristeza. Unos días después, Pablo y Ana discutían a gritos en la cocina. Sofía escuchó escondida como su mamá reclamaba por las cuentas del hospital y su papá le respondía furioso. Luego el portazo de Ana al salir de casa. Sofía lloró en silencio en su cuarto. Odiaba verlos pelear así por su culpa. Se sentía una carga para sus padres. Siguió sollozando hasta quedarse dormida, deseando que las cosas mejoraran. Habían pasado unos días desde que Sofía regresó del hospital. La situación en su casa no mejoraba. Pablo trabajaba hasta tarde y Ana continuaba con sus cambios de ánimo, pasando de la indiferencia a la irritación en cuestión de minutos. Sofía se levantó temprano para ir al colegio. Se vistió lentamente, su mente perdida en sus problemas familiares. ¿Cómo podía ayudar para que sus padres no discutieran tanto?
Apenas probó bocado del desayuno, su estómago cerrado por la angustia. El camino al colegio se le hizo corto, sumida en sus pensamientos. Al llegar vio de reojo las miradas y risitas de sus compañeras, pero esta vez las ignoró completamente. Tenía cosas más importantes en qué pensar. Las clases de la mañana pasaron sin novedad. Sofía intentaba concentrarse, pero la situación de sus padres rondaba su mente. En el recreo, se escondió en el baño para evitar a Lorena y su banda. No estaba de ánimo para más bullying. La tarde transcurrió lenta y gris. Sofía solo pensaba en volver pronto a casa. Necesitaba saber si sus padres habían hecho las paces. Apenas sonó el timbre de salida, tomó sus cosas y salió rápidamente por la puerta. Al llegar a su casa, notó el auto de su tío Alberto estacionado afuera. «Qué raro», pensó Sofía. Su tío casi nunca los visitaba. Entró esperanzada de encontrar a sus padres reconciliados gracias a la visita. «Mamá, papá, ya llegué», anunció en voz alta dejando su mochila en el suelo. Al no recibir respuesta, caminó extrañada hacia la habitación de sus padres. ¿Estarían ahí? Lentamente abrió la puerta de la habitación, que se encontraba entreabierta. Lo que vio la dejó completamente paralizada. Su madre estaba en la cama con el hermano de su padre, su tío Alberto. Estaban medio desnudos, besándose. Sofía sintió como si un balde de agua helada le cayera encima. No podía moverse. Había entrado en estado de shock. Su propia madre estaba con su tío, el hermano de su padre, haciendo cosas de adultos en la cama que compartía con su esposo. Ana levantó la mirada y vio a Sofía parada en la puerta con los ojos desorbitados. Palideció al instante, cubriéndose rápidamente con la sábana. «Sofía, ¿qué haces aquí tan temprano?», exclamó nerviosa. Alberto también se sobresaltó al ver a su sobrina, mirándola como si hubiera visto un fantasma. Sofía no podía articular palabra. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras retrocedía horrorizada. Salió corriendo de la habitación, tomó su mochila y salió de la casa. Corrió y corrió sin rumbo por las calles, mientras las lágrimas nublaban su vista. ¿Cómo pudo su madre hacerle esto a su padre? Lo había engañado de la peor manera. Sofía se sentía morir de vergüenza, furia y tristeza. Corrió hasta que le faltó el aliento. Llorando se dejó caer en un parque, escondiendo la cara entre sus rodillas. Se quedó allí largo rato, hasta que sintió una mano en su hombro. Levantó la vista sobresaltada y vio a Pablo mirándola con preocupación. Estaba tan alterada que no había oído su auto llegar. «¡Papi!». Sofía se arrojó a sus brazos llorando desconsoladamente. Pablo la apretó contra su pecho, sin entender qué le ocurría. «¿Qué pasó, mi niña? ¿Por qué estás aquí sola?», le preguntó nervioso, secando sus lágrimas con ternura. Sofía seguía sollozando, incapaz de hablar. Pablo la ayudó a ponerse de pie y la llevó al auto. Le costó calmarla lo suficiente hasta que pudo decirle lo que había visto. La ira se fue apoderando del rostro de Pablo mientras manejaba de regreso a casa. Al llegar, entró hecho una furia gritando el nombre de Ana. No hubo respuesta. Registró la casa y vio que no estaba. Su ropa tampoco estaba, ni la de Alberto. Se habían ido. Pablo se dejó caer en el sofá, sujetándose la cabeza. No podía creer lo que estaba pasando. Sofía se le acercó llorosa y lo abrazó. Ver el dolor de su padre le partía el corazón. «Papi, lo siento tanto», sollozaba sin parar. Pablo la abrazó fuerte, acariciando su cabello. «No es tu culpa, mi niña. No es tu culpa», le repetía con la voz quebrada. Se quedaron un largo rato abrazados, buscando consuelo. Esa noche durmieron abrazados en la cama de Sofía. Ninguno pudo conciliar el sueño. Pablo no dejaba de darle vueltas al asunto. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Las señales estaban ahí. La distancia de Ana, sus constantes peleas. Y ahora entendía por qué Alberto había dejado de hablarle hace unas semanas. A la mañana siguiente, Pablo llamó a su trabajo para reportarse enfermo. No podía dejar sola a Sofía en ese estado. Preparó un desayuno que la niña apenas probó. La angustia le había quitado el apetito. «Sofi, sé que estás mal, pero debes comer algo, mi niña», le insistía Pablo con dolorosa impotencia. Sofía negó con la cabeza, con la mirada perdida. El timbre los sobresaltó a ambos. Pablo fue rápidamente a ver quién era. Para su desagradable sorpresa era Ana. Al verla sintió que la sangre le hervía. «Largo de aquí. No tienes nada que hacer en esta casa», le gritó colérico.
Pablo, por favor, déjame explicarte, suplicaba Ana con fingidas lágrimas en los ojos. No quiero escucharte. Llévate tus cosas y desaparece, bramó Pablo fuera de sí, cerrándole la puerta en la cara. Se apoyó en la pared, respirando agitadamente. Sofía lo miraba escondida desde la sala, secándose las lágrimas. Ese día Pablo llamó a un cerrajero para cambiar las chapas de la casa, por si a Ana se le ocurría volver con llaves duplicadas. No quería saber más nada de esa mujer. Por la tarde llevaron a Sofía al psicólogo del hospital. Estaba en estado de shock y necesitaba ayuda. El psicólogo determinó que lo mejor era sacarla de ese ambiente tóxico lo antes posible. Le recetó unos medicamentos para ayudarla a estabilizarse. Al volver a casa, Pablo preparó una maleta con ropa para unos días. No podían quedarse ahí después de lo ocurrido. Se fueron a pasar unos días a casa de Sonia, la hermana mayor de Pablo que vivía en las afueras del pueblo. Sonia los recibió consternada y les dio el pésame. Le partía el alma ver a su sobrina tan afectada. Los arropó y cuidó como solo una tía puede hacerlo. Pasaron algunos días tranquilos en familia, lejos de los malos recuerdos, pero no podían quedarse para siempre con Sonia. Pablo comenzó a buscar apartamentos pequeños para rentar. El dinero estaba muy ajustado, pero tendrían que arreglárselas. Finalmente encontró un pequeño apartamento cerca al colegio de Sofía. Era viejo y pequeño, pero era todo lo que podían costear. Firmó contrato por 6 meses, el tiempo mínimo de alquiler. Recogieron sus cosas de la antigua casa y se despidieron de Sonia, agradeciéndole infinitamente su ayuda. Se instalaron en el nuevo apartamento, que solo tenía 2 habitaciones diminutas, un baño, sala y cocina. Pero era su nuevo hogar. A Sofía le costó adaptarse. Los recuerdos venían a su mente y lloraba en las noches. Pablo la consolaba como podía, también destrozado por dentro pero teniendo que hacerse el fuerte. Pablo se esforzaba enormemente en su trabajo de construcción para pagar el alquiler y los gastos. Apenas veía a Sofía, salía muy temprano y volvía agotado en la noche. La niña se sentía sola, pero entendía la situación. Debieron cambiarla de colegio, ya que el anterior quedaba lejos. El nuevo colegio era más económico pero también más estricto y exigente. Sofía no lograba adaptarse, estaba deprimida y eso afectaba su rendimiento escolar. Las compañeras notaron su uniforme gastado y útiles viejos. Comenzaron a excluirla y burlarse, diciéndole «pobretona» y «huérfana de madre». Sofía llegaba llorando todos los días, lo que preocupaba mucho a Pablo. Hizo hasta lo imposible por comprarle un uniforme nuevo, zapatos y los útiles escolares. Se privó de muchas cosas con tal de ver a su hija feliz. Sofía agradeció el esfuerzo de su padre, pero las burlas no cesaban. Para colmo, el trabajo de Pablo comenzó a escasear. La construcción de una obra grande que lo ocupaba se suspendió por falta de fondos. Le redujeron el horario y el sueldo casi a la mitad. Apenas le alcanzaba para comer. Sofía notaba las ojeras de su padre y su semblante cansado. Se sentía culpable de su situación. Si no fuera por mí, papá no estaría pasando trabajo, pensaba angustiada. Su salud comenzó a deteriorarse por el estrés. Un día en clase de matemáticas se descompensó. Su vista se nubló, las piernas le fallaron y cayó desmayada golpeándose la cabeza contra el piso. Sus compañeros gritaron asustados y la maestra rápidamente la auxilió. La llevaron a la enfermería, donde comprobaron que su presión arterial había bajado peligrosamente. Estaba al borde de un colapso nervioso. Llamaron urgente a Pablo para informarle la situación. Al llegar al colegio y ver el estado de Sofía, Pablo se alarmó muchísimo. Rápidamente la llevó al hospital, donde le hicieron varios exámenes preocupados por sus síntomas. Los resultados revelaron que Sofía sufría de desnutrición y anemia severa. El médico le explicó que, por su depresión y la situación que vivía, necesitaba ser hospitalizada para recibir atención psiquiátrica y subir sus defensas. Pablo se sentía contra la espada y la pared. No tenían cómo cubrir una hospitalización, pero la salud de Sofía estaba de por medio. El médico fue claro en que no podía irse a casa en ese estado, requería supervisión las 24 horas. Ante la insistencia de Pablo de llevársela para cuidarla él mismo, el médico llamó a trabajo social del hospital. Evaluaron la situación familiar y económica y determinaron que lo más adecuado era que Sofía permaneciera internada. Pablo tuvo que aceptar muy a su pesar.
Era lo mejor para ella, aunque significara una carga enorme para él. La acompañó mientras le hacían los registros de ingreso y la instalaban en una habitación con suero en mano y monitores. Se le partía el alma verla así. «No te preocupes, mi princesa, vas a ponerte bien», le dijo dándole un beso en la frente, esforzándose por no quebrarse. Sofía lo miraba angustiada, odiaba causarle más problemas. Pablo se despidió con un nudo en la garganta, debía volver al trabajo. Quedó sola en esa fría habitación, débil y con la psiquis muy afectada. Lloró en silencio hasta quedarse dormida. Los días en el hospital transcurrían lentos y tristes, sometida a tratamientos y toda clase de exámenes. Lo único que la reconfortaba eran las visitas nocturnas de su padre, quien le llevaba pequeños obsequios para animarla. Le partía el alma no poder pagar su costosa hospitalización, pero Sophie era lo único que le quedaba. Así pasaron los días, las semanas, hasta que luego de un mes por fin recibió el alta médica. La habían estabilizado y su cuadro mejoró lo suficiente para continuar el tratamiento ambulatorio. Pablo no cabía de felicidad al IR por ella esa mañana. Al llegar al apartamento, Sophie se sentía optimista. Superaría esa etapa oscura junto a su padre. Pero Ana aún rondaba sus pensamientos. El daño que le hizo era difícil de borrar. Pero al menos tenía una segunda oportunidad para ser feliz. O eso creía. Luego de recibir el alta médica, Sofía regresó a casa con una mezcla de emociones. Por un lado, se sentía feliz de volver al pequeño apartamento que compartía con su padre, quien la había apoyado incondicionalmente en los momentos más difíciles. Pero por otro lado, la jovencita de 13 años aún sentía un gran peso en su interior que no la dejaba avanzar. El recuerdo del engaño de su madre con su propio tío le provocaba pesadillas y ataques de ansiedad. Necesitaba apoyo psicológico. Pablo hacía hasta lo imposible por sacar adelante a su pequeña. Trabajaba turnos extra cuando podía en la construcción e iba recortando gastos para pagar el tratamiento de Sofía con un psicólogo. Pero el dinero estaba muy ajustado. Sofía retomó sus clases en el nuevo colegio. Sus compañeras continuaban burlándose de sus útiles viejos, su uniforme remendado y sus uñas sin pintar. La niña llegaba siempre cabizbaja a casa, donde Pablo intentaba reconfortarla. «No les hagas caso, mi niña. Eres más inteligente que todas esas envidiosas juntas», le decía acariciando su cabello. Sofía esbozaba una pequeña sonrisa, pero la tristeza no abandonaba sus ojos. Un día, mientras caminaba cabizbaja por el patio del colegio, escuchó risitas a su espalda. Al voltear vio a un grupo de compañeras riéndose y señalándola. Cuando la vieron, comenzaron a corear en voz baja pero audible. «Huérfana, huérfana, no tienes mamá». Sofía sintió como si le clavaran un puñal en el pecho. Salió corriendo, encerrándose en un baño a llorar amargamente. Pablo veía impotente cómo el estado de ánimo de su hija se deterioraba día a día. Una tarde, al llegar del trabajo, la encontró hecha un mar de lágrimas en su cama. Ya no podía soportar más el bullying. «Ya no quiero ir a ese colegio nunca más», le gritó Sofía desesperada. Pablo la abrazó fuerte secando sus lágrimas. Le partía el corazón verla así. Esa noche tomó una decisión. A primera hora al día siguiente buscaría un abogado. Ya era el momento de tomar acciones legales. Temprano en la mañana, se presentó en la oficina de un abogado conocido para exponerle el caso. El bullying y acoso escolar que sufría Sofía debía parar. El abogado lo escuchó atentamente y le explicó que lo mejor era iniciar un juicio contra el colegio por daño psicológico. Pablo estaba decidido a seguir hasta las últimas consecuencias con tal de ver a su hija feliz nuevamente. En los días siguientes, el abogado preparó una demanda sólida con todas las pruebas de la situación. Citó a testigos, recopiló documentos del caso y elaboró un potente alegato. Cuando todo estuvo listo, lo presentaron formalmente ante el juez de familia. La audiencia preliminar se fijó para 2 semanas después. Pablo aprovechó esos días para recopilar más evidencia, como las libretas de Sofía con insultos de sus compañeras y fotos de moretones por sus agresiones físicas. Quería demostrarle al juez el grado de bullying sufrido y así lograr una compensación económica por todo el daño causado. Sabía que con ese dinero podría darle a Sofía la vida que se merecía. Finalmente, llegó el día de la audiencia. Sofía declaró frente al juez, contándole nerviosa su calvario diario en el colegio.
Luego Pablo mostró todas las pruebas, desde fotos hasta informes médicos por crisis nerviosas. El colegio intentó defenderse, alegando que no se les podía responsabilizar por acciones individuales de algunos estudiantes. Pero el abogado de Pablo demostró que no tomaron acciones oportunas ni protocolos anti-bullying, permitiendo que la situación escalara. Luego de escuchar atentamente ambas partes, el juez se retiró a deliberar su veredicto. Pablo y Sofía esperaron ansiosos en la sala, tomados de las manos. Pasada una hora, el juez regresó para dar el fallo. En base a las contundentes pruebas presentadas, fallaba a favor el demandante, otorgándole una compensación económica de $2 millones por los daños ocasionados a Sofía. Además, exigía al colegio establecer rigurosos protocolos anti-bullying. No podían creerlo. Pablo abrazó a Sofía llorando de la emoción. Era como un milagro. Con ese dinero podrían rehacer sus vidas. El abogado también los felicitó satisfecho. Justicia estaba hecha. Los trámites legales demoraron unas semanas hasta que Pablo pudo cobrar la compensación económica. Parecía un sueño poder tener semejante suma de dinero luego de meses viviendo al día. Lo primero que hizo fue llevar a Sofía de compras para consentirla y mejorar su autoestima. La llevó a una boutique donde escogió ropa nueva y fashion, zapatos, accesorios. Incluso pudo comprarse un celular nuevo. Ver la sonrisa de felicidad en el rostro de su hija fue la mejor recompensa para Pablo. Las compras continuaron por muebles, equipos electrónicos y remodelaciones que necesitaba el apartamento. Quería darle a su princesa el hogar que merecía. Pablo pudo dejar su mal pagado trabajo en la construcción y dedicarse a buscar algo mejor. Sentía un enorme alivio de no tener que vivir angustiado por el dinero. Incluso pudo inscribir a Sofía en un prestigioso colegio privado para que nadie volviera a bullyingearla. Allí Sofía hizo nuevas amistades con chicos de su mismo estatus social. Su autoestima mejoró mucho y su promedio escolar subió gracias a no sufrir acoso. Era otra niña, radiante y feliz. Incluso pudieron mudarse a una bonita casa en una urbanización privada. Sofía adoraba su nueva habitación amplia y cómoda. Pablo agradecía infinitamente poder darle la calidad de vida que ella merecía luego de tantos tormentos. Cada día, al levantarse, Sofía no podía creer lo afortunada que era. Habían logrado superar tantas dificultades gracias al amor incondicional entre padre e hija. Ahora su futuro lleno de oportunidades. Sin embargo, el fantasma de Ana aún rondaba en el subconsciente de Sofía. ¿Qué habría sido de ella después de aquel fatídico día en que los abandonó? ¿Intentaría regresar a sus vidas después de saber la compensación millonaria? Sofía le contó sus temores a Pablo, quien la reconfortó prometiéndole que no permitiría que Ana se les acercara nuevamente. Ella los había lastimado mucho, no merecía su perdón. Con el tiempo, Sofía logró dejar de pensar en su madre. 6 meses después, cuando ya se sentían plenamente adaptados a su nueva vida, sonó el timbre un día después del colegio. Sofía fue a ver quién era, pensando que quizás su papá había olvidado las llaves. Grande fue su sorpresa cuando se encontró cara a cara ni más ni menos que con Ana, su madre. Retrocedió por puro reflejo, con una mezcla de miedo y rencor. ¿Qué hacía esa mujer ahí? «Sofía, mi niña, ¿cómo has crecido?», exclamó Ana con una gran sonrisa, como si los años de abandono no hubieran existido. «Vine por ti, mi amor, para que seamos una familia de nuevo». Sofía quedó en shock. No podía articular palabra. Ana seguía sonriendo, extendiendo sus brazos para abrazarla. La jovencita reaccionó por instinto, cerrándole la puerta en la cara. Su corazón latía acelerado. Buscó su celular y le marcó llorando a su padre. Pablo llegó en tiempo récord. Al ver a Ana en la puerta, la enfrentó furioso exigiéndole que se fuera y los dejara en paz. Ana intentaba justificarse, alegando arrepentimiento y necesidad de una segunda oportunidad. Pero Pablo no quiso escucharla. Llamó a la policía para que la sacaran por allanamiento y la denunció formalmente por acoso. Sofía lloraba en brazos de su padre, aún choqueada por el encuentro. Pablo le aseguró que la mantendría lejos, que ya no podría hacerles más daño. Lograron calmarse al saber que Ana estaba lejos y con una orden de alejamiento. Pasaron varias semanas nerviosos, temiendo que Ana reapareciera. Pero gracias a la denuncia y sus influencias, no volvieron a saber de ella. Sabían que era cuestión de tiempo para que fuera por otra familia adinerada,
Con el paso de los meses, fueron recuperando la tranquilidad y alegría. Ahora que Ana estaba fuera del mapa, nada podía empañar su felicidad. Sofía crecía sana, bella e inteligente, con un brillante futuro por delante. Lo habían logrado. Pablo y Sofía superaron tantas dificultades, pero su amor y determinación les permitieron triunfar y rehacer sus vidas. La pesadilla quedó atrás, y aunque las heridas permanecían, ahora eran más fuertes y unidos que nunca. Luego del perturbador reencuentro con Ana, Pablo y Sofía retomaron poco a poco sus rutinas, aunque sin bajar la guardia por completo. Sofía continuó yendo a su nuevo colegio, donde sus calificaciones eran excelentes y había hecho buenos amigos. Pablo, por su parte, decidió poner en marcha un viejo sueño: abrir su propio negocio. Puso en venta la casa donde vivían para tener capital y compró un local comercial en una zona céntrica donde instaló una tienda de artículos deportivos. El negocio prosperó rápidamente. Pablo tenía buen olfato para los productos más vendidos y la atención personalizada hacía que los clientes se sintieran como en casa. Pudo contratar a 2 vendedores para que lo apoyaran en la tienda. Sofía estaba feliz de ver a su padre realizado con su emprendimiento. Cuando salía del colegio siempre pasaba a saludarlo y ayudarlo en lo que podía. Amaba aquel lugar que Pablo había construido con tanto esfuerzo y dedicación. Con las ganancias pudieron comprar una casa aún más amplia y bonita, con jardín, piscina y todas las comodidades. Realizaron un viaje familiar a Disney World en Orlando para celebrar el éxito. Fue la mejor experiencia para afianzar su unión. Ana había quedado en el olvido, como una pesadilla lejana. Sofía se sentía completamente recuperada y había vuelto a ser la adolescente extrovertida y segura de sí misma que era antes. A sus 15 años, conducía su propio auto último modelo, regalo de su padre. Una tarde, mientras Pablo acomodaba mercadería en su tienda, sonó la campanilla de la puerta anunciando un cliente. Grande fue su sorpresa al ver entrar nada más y nada menos que a Ana, con una sonrisa de oreja a oreja. «Pablo, querido, tanto tiempo sin vernos», exclamó ella con cinismo. Pablo sintió que la sangre le hervía, pero se contuvo. Le pidió de la manera más calmada que se retirara inmediatamente de su local o llamaría a la policía. Ana hizo un gesto de fingida inocencia. Comenzó a caminar por la tienda elogiando la mercadería, como si fueran 2 viejos amigos poniéndose al día. Pablo estaba que echaba chispas, pero no quería armar un escándalo frente a sus empleados. «Vine porque me enteré de tu éxito con la tienda. Siempre supe que eras un hombre muy capaz», siguió diciendo Ana mirando unos tenis deportivos. «Quería felicitarte y ver si podíamos conversar». «No tengo nada que hablar contigo», respondió Pablo secamente. «Vete ahora mismo y no regreses nunca». Ana lo ignoró y siguió hablando sobre lo bien que le iba con su nueva familia, de lo arrepentida que estaba por el pasado. Incluso tuvo el cinismo de preguntar por Sofía, si estaba tan hermosa como siempre. Esa fue la gota que colmó el vaso. Pablo no pudo más y estalló en furia, propinándole una fuerte bofetada a Ana frente a todos. Sus empleados lo miraron asombrados, mientras Ana se tomaba la mejilla fingiendo indignación. «Largo de aquí, mala mujer. No te quiero volver a ver cerca de mi familia», le gritó Pablo fuera de sí, tomándola del brazo para sacarla de la tienda a empujones ante la mirada atónita de los transeúntes. Ana forcejeaba intentando zafarse, gritando que la soltara, que ella tenía derechos. Pablo siguió arrastrándola sin importarle nada hasta dejarla en la acera. Le advirtió que la próxima vez tomaría acciones legales. Regresó a la tienda aún temblando de rabia. Sus empleados lo miraban consternados. Les explicó brevemente que esa mujer era su ex esposa, que los había abandonado y no tenía ningún derecho de aparecerse así. Ellos comprendieron y siguieron trabajando. Esa noche, durante la cena, Pablo le contó a Sofía lo sucedido. La jovencita palideció al enterarse que Ana había vuelto a buscarlos, pero se sintió reconfortada al saber la reacción de su padre defendiéndolos de ella. Los días siguientes estuvieron en alerta máxima, pero Ana no volvió a dar señales. Pablo contrató a un servicio de seguridad para vigilar la casa y la tienda por precaución. No podían confiarse con alguien tan astuta. Pasaron los meses, y la sensación de amenaza fue disminuyendo. Parecía que Ana se había dado por vencida finalmente. Retomaron su cotidianidad con mayor tranquilidad, sin bajar del todo la guardia pero sin vivir paranoicos. Sofía terminó el colegio con honores y fiesta de graduación. Ingresó a la universidad a estudiar marketing,
para así en un futuro manejar la tienda de su padre. Pablo no podía estar más orgulloso de la encantadora y capaz mujer en que se había convertido su hija. Cuando cumplió 20 años, Pablo le regaló un departamento cerca de la universidad para que ganara independencia. Sofía estaba feliz, lo decoró a su gusto y disfrutaba de libertad sin dejar de visitar seguido a su padre, su incondicional apoyo. Una tarde, estando Pablo solo en casa viendo televisión, sonó el timbre de forma insistente. Extrañado fue a ver quién tocaba y para su desagrado vio a Ana parada en la puerta, soberbia como siempre. «Pablo, amor, ábreme», gritaba Ana desde afuera ante la mirada atónita de Pablo. «Vine para que podamos conversar tranquilos y aclarar las cosas». «Largo de aquí, no pienso hablar nada contigo», le gritó Pablo furioso. «No te quiero cerca de mí, ni de mi hija». Ana siguió gritando y tocando el timbre sin parar. Parecía al borde de un ataque de histeria. Pablo llamó rápidamente a la policía para denunciarla por allanamiento a su propiedad. En cuestión de minutos, llegó una patrulla que logró reducir a Ana, quien forcejeaba gritando como desquiciada. Pablo les explicó a los policías la situación y procedieron a arrestarla por alteración al orden público. Verla esposada lo llenó de satisfacción. La metieron a la patrulla mientras los vecinos chismosos se asomaban alertados por el escándalo. Pablo se sentía liberado de verla irse así. Sabía que esta vez no la soltarían tan fácil. Tal como imaginó, esta vez Ana pasó una temporada en la cárcel por resistirse al arresto e intentar sobornar a los policías. Pablo aprovechó para pedir medidas cautelares y una orden de alejamiento definitiva contra ella. Consultó también con su abogado sobre la posibilidad de quitarle la patria potestad para que no pudiera reclamar ningún derecho sobre Sofía. El abogado inició el proceso legal, que demoraría algunos meses en resolverse. Mientras tanto, Pablo le contó a Sofía lo sucedido. La joven no podía creer que Ana se hubiera atrevido a ir a buscarlos de nuevo después de tantos años. Le aliviaba saber que esta vez estaba tras las rejas y lejos de sus vidas. Los meses pasaron y el juez finalmente les notificó que Ana había perdido todo derecho legal sobre Sofía. Pablo fue declarado su único tutor legal. Era el fin definitivo para cualquier intención de Ana sobre su hija. Sofía ya tenía 24 años cuando se recibió con honores de su carrera. En la fiesta de graduación, Pablo no cabía de orgullo y felicidad al verla tan realizada. El pequeño capullo que había cuidado con tanto amor se había convertido en toda una profesional independiente. Para celebrar su graduación, Pablo le regaló a Sofía un viaje de 2 semanas a Europa. Recorrieron juntos Italia, Francia y España, compartiendo experiencias inolvidables que los unieron más como familia. Pablo sentía que su misión como padre estaba cumplida. Al regresar de ese maravilloso viaje, Pablo decidió poco a poco delegar más responsabilidades de la tienda a Sofía. Quería que fuera preparándose para el día en que él ya no estuviera, y ella quedará como única propietaria. Sofía demostró estar más que capacitada para asumir el reto. Implementó nuevas estrategias comerciales y de marketing que hicieron crecer las ventas y la rentabilidad. Pablo no podía estar más complacido de dejar su legado en tan buenas manos. Los años siguieron pasando tranquilos y felices. Ana se había convertido en un lejano recuerdo. Sofía administraba la tienda exitosamente, ampliando el negocio. Pablo ya estaba retirado, disfrutando sus días de abuelo junto a los 2 niños de Sofía. Una tarde, mientras Pablo descansaba en el patio, sonó su teléfono. Extrañado miró la pantalla y vio que era un número privado. Contestó pensando que podría ser alguno de sus proveedores de la tienda. Para su sorpresa, escuchó la voz de Ana al otro lado de la línea. Le dijo que lo había estado buscando, que quería verlo y conocer a sus nietos. Pablo sintió revivir la vieja rabia contenida. «No te atrevas a buscarme nunca más», le advirtió. «No eres nadie para mí ni mi familia. Olvídate para siempre de nosotros». No esperó respuesta. Colgó la llamada con la respiración agitada por la indignación. Bloqueó el número para que no pudiera contactarlo de nuevo. Esa noche, durante la cena familiar, Pablo les contó a Sofía y sus nietos con tono jovial sobre la llamada de Ana. Todos rieron divertidos, sin darle importancia. Ya no tenía poder alguno sobre ellos. «Seguro anda vieja, sola y arrepentida», comentó Sofía sin darle mayor relevancia. «Que se joda por todas las que nos hizo». Su esposo y Pablo asintieron sonriendo. Brindaron con vino por su feliz presente y futuro luminoso.
Ana solo era parte de un pasado enterrado, que en nada podía afectarlos. Se tenían los unos a los otros y eso era lo único que importaba. Buenas mis compas, les invito a suscribirse a mi canal, ya que me estarían ayudando mucho. Estos videos me tardan mucho tiempo y trabajo de edición, así que si me pudieran ayudar dejando un me gusta y una suscripción, sería genial. Sin más preámbulos los dejo con el video.